Se viene la segunda parte de función lineal. Por eso, si todavía no viste el video con la primera parte, te recomiendo que pongas pausa, vayas a ver la primera parte y yo te espero acá para seguir con la segunda. Si ya la viste, adelante, arrancamos. Vamos a seguir aprendiendo cosas sobre la función lineal. Acordate que el gráfico de la función lineal es una recta. Por eso muchas veces, en lugar de decir la siguiente función lineal, vamos a decir la siguiente recta. Pero por ahora es prácticamente indistinto. Lo que vamos a aprender es cómo pueden ser dos funciones lineales o dos rectas entre sí una vez que están graficadas en un mismo sistema de ejes. Imagínate, si graficaras dos funciones lineales en un mismo sistema de ejes, ¿qué podría pasar entre ellas? Tenemos tres posibilidades. Que esas funciones, esas rectas, sean paralelas y no se encuentren nunca. Esto se llama rectas paralelas no coincidentes. También puede pasar que las rectas o las funciones sean paralelas, pero además se encuentren en todos los puntos, básicamente que están en la misma recta, y se llaman rectas paralelas y coincidentes. Por último, puede pasar que estas rectas no sean paralelas. Si dos rectas no son paralelas, entonces se van a encontrar en algún punto. Eso se llama rectas secantes. Un subcaso en rectas secantes es que además sean perpendiculares, pero no es necesario que para que dos rectas se encuentren sean perpendiculares. ¿Cómo hago para saber si dos rectas son paralelas no coincidentes, paralelas coincidentes o secantes? Bueno, esto depende de cómo esté armada esa recta, cómo sea su ecuación, es decir, cómo sea su pendiente y cómo sea su ordenado al origen respecto a la pendiente del ordenado al origen de la otra recta. Vamos de a poco. Para que dos rectas sean paralelas no coincidentes, a esto también se lo suele llamar sistema incompatible, lo que tiene que ocurrir es que tus rectas tienen que tener la misma dirección, la misma inclinación, pero no se tienen que encontrar nunca. Esto se logra si las pendientes, lo que llamamos M de ambas rectas, son iguales y las ordenadas al origen, las B de ambas rectas, son distintas. Toda recta que tenga la misma pendiente que otra y distinta ordenada al origen va a ser paralela no coincidente. Para que dos rectas sean paralelas y coincidentes, a esto se lo llama sistema compatible indeterminado, porque si te fijas, las rectas terminan encontrándose todo el tiempo. Estas rectas también tienen que ser paralelas, nuevamente tienen que tener la misma pendiente, pero en este caso también tienen que tener la misma ordenada al origen. Es decir, básicamente tienen que ser la misma ecuación. Para que dos rectas sean paralelas y coincidentes, tienen que ser la misma recta. Por último, para que dos rectas sean secantes, es decir, para que el sistema sea compatible determinado, para que yo pueda determinar en qué puntos se encuentran esas rectas, lo único que tiene que ocurrir es que las rectas no sean paralelas. Es decir, alcanza con que las pendientes de tus dos rectas sean distintas para que ya puedas concluir que son secantes y que por lo tanto se van a encontrar en un punto. El típico ejercicio que te suelen tomar consiste en darte dos rectas, dos funciones lineales, y preguntarte cómo están entre sí, o pedirte que resuelvas el sistema que forman. Vamos a ordenarnos, vamos a ir paso por paso para que estos ejercicios se resuelvan de la manera más fácil posible. Primer paso, ordenar la ecuación de cada recta, de cada función, para que sea más fácil saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen de cada una. Esto solo es necesario en el caso de que las funciones que te den no estén ordenadas. O sea, que cuando las veas vos digas, qué raro, esto es una función lineal, pero cuando lo acomodes, es decir, cuando despejes y dejes todo acomodado, te vas a dar cuenta que sí, que era una función lineal escrita de manera desordenada. Paso 2. Extraer limpio cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen de cada una de las rectas que tenés y compararlas. Si tus rectas tienen la misma pendiente, o sea, si la m de ambas rectas es igual, si el número que multiplica la x en ambas rectas es igual, entonces fíjate qué pasa con sus ordenadas al origen. Así concluís qué sistema es. Es decir, si las pendientes eran iguales y las ordenadas al origen también, ya sabemos que estamos en un sistema compatible indeterminado. Mientras que si las pendientes eran iguales, pero las ordenadas al origen eran distintas, estamos en un sistema incompatible. Ahora, si las rectas no tienen la misma pendiente, entonces no hay duda.
tus rectas son secantes. En este caso, te va a tocar averiguar en qué puntos se intersectan. ¿Te parece si vemos algunos ejemplos? Así lo terminamos de entender. Bueno, ejemplo 1. Nos dan dos rectas. La primera es 2y menos 4x igual 6. La segunda es y igual 2x más 1 y nos piden que resolvamos el sistema. Yo ya sé que la primera es una recta, pero si tenemos alguna duda, solo basta con ordenarla, es decir, con despejar y, lo que se llama la variable dependiente, y chequear que efectivamente es una expresión de una recta, de una función lineal, solo que está desordenada. Empecemos por ahí. Si despejamos entonces la primera recta, la celeste, nos queda 2y menos 4x igual a 6, eso implica que 2y es igual a 6 más 4x. Pasamos el 2 dividiendo y nos queda que y es igual a 6 más 4x dividido 2. Acordate que podemos distribuir esa división, así que nos queda 6 dividido 2 más 4x dividido 2. Eso es 3 más 2x, o sea, y es igual a 3 más 2x, o en orden, y es igual a 2x más 3. Efectivamente, era una función lineal desordenada, en la cual la m, la pendiente, es 2 y la ordenada al origen es 3. La otra es mucho más sencilla, porque ya está ordenada. Simplemente sacamos en limpio que la pendiente de la segunda recta es 2 y la ordenada al origen es 1. Acordate que antes de ponerte en resolver, tenés que mirar a las rectas para ver cómo son entre sí. En este caso, tus rectas tienen igual pendiente. Por lo tanto, las opciones son que estén una encima de la otra, sean un sistema compatible indeterminado, o que tus rectas sean paralelas pero no se encuentren. Y eso solo se concluye mirando las ordenadas al origen. Como son distintas, ya sabemos que en este caso estamos en presencia de dos rectas paralelas pero no coincidentes. El sistema es incompatible. Veamos un ejemplo más. En este caso nos dan nuevamente dos funciones. La primera y igual 2x más 1. La segunda y igual menos 3x más 6. Por suerte, en esta vez las funciones ya están ordenadas, así que podemos directamente ir a compararlas. La primera de las funciones, y igual 2x más 1, tiene pendiente 2 y ordenada al origen 1. La segunda de las funciones, y igual menos 3x más 6, tiene pendiente menos 3 y ordenada al origen 6. Comparamos las pendientes, vemos que son distintas y ya concluimos que nuestras rectas no son paralelas. Si las rectas no son paralelas, son secantes. De eso no hay ninguna duda. Lo que tenemos que averiguar ahora es en qué puntos se intersectan estas rectas que son secantes. Vamos a pensar un poco cómo averiguamos el punto en el que se encuentran. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que dos rectas se encuentren en un punto quiere decir que hay un valor de x que da la misma imagen en ambas funciones. Hay un valor de x que puesta en la primera función y puesta en la segunda función da la misma y. Lo que pasa es que necesito averiguar cuál es ese valor de x y después averiguar cuál es esa y. Pensemos un poco. Se supone que hay un valor de x donde las funciones dan la misma imagen. Por lo tanto, tiene que haber un valor de x en el cual 2x más 1 dé el mismo resultado que menos 3x más 6. Así se averigua el punto de intersección. Se igualan las funciones entre sí. Igualo 2x más 1 a menos 3x más 6. Y busco el valor de x que cumple con esa igualdad. Una vez que las igualamos, nos queda una ecuación. Y esa ecuación se resuelve despejando x. Si 2x más 1 es igual a menos 3x más 6, 2x más 3x es igual a 6 menos 1. 5x es igual a 5, x es igual a 1. Acabo de obtener el valor de x donde las funciones tienen la misma y, el valor de x donde se encuentran mis dos funciones lineales. Ahora lo que voy a hacer es usar este valor de x en las dos funciones, reemplazar esta x en las dos funciones, averiguar la y de paso confirmar que la y me dé lo mismo. Es una buena manera de verificar que hice bien las cuentas, porque acordate que en este punto las funciones se encuentran, o sea que en este punto tienen que tener la misma imagen. Pongo 1 en la primera función, 2 por 1 más 1 me da 3, pongo 1 en la segunda función, menos 3 por 1 más 6 también me da 3, y entonces confirmé que hice bien las cuentas y ya tengo el punto de intersección entre mis rectas. Por lo tanto, mis rectas no tienen igual pendiente, eran rectas secantes y el punto en el que se intersectan es el punto 1, punto y coma 3. Siempre podés también verificar un sistema lineal graficando las dos rectas.
si graficamos estas dos rectas, vas a ver que se van a cruzar en un punto y que las coordenadas del punto en el que se encuentran son justamente 1 y 3. ¿Te acordás que habíamos dicho que dentro de las rectas secantes había un subcaso que era el de las rectas perpendiculares? Es decir, las rectas perpendiculares son rectas secantes, pero que tienen una peculiaridad más, que es que se cortan perpendicularmente. ¿Qué tiene que ocurrir para que dos rectas sean perpendiculares? La respuesta es muy concisa. Sus pendientes tienen que ser opuestas e inversas. Dicho matemáticamente, la pendiente de la primera recta tiene que dar lo mismo que -1 sobre la pendiente de la segunda. Pero como eso a veces marea, por ahí es más fácil entenderlo de esta manera. Si una recta tiene una pendiente, para que otra sea perpendicular, su pendiente tiene que ser la misma que la anterior dada vuelta con el signo cambiado. Es decir, si una recta tiene pendiente 2, su perpendicular va a tener pendiente -1/2. La doy vuelta y le cambio el signo. Si una recta tiene pendiente -3/4, la recta que sea perpendicular a ella va a tener pendiente 4/3. Le cambio el signo y la doy vuelta. Y así podés averiguar la pendiente de cualquier recta perpendicular a una recta que ya conoces. Hagamos un último ejercicio y terminamos con la parte 2 de función lineal. El ejercicio nos dice crear una recta perpendicular a R1, que es y igual 2x más 4, que pasa por el punto 4,1. Como siempre decimos, crear una recta quiere decir armar la expresión de dicha recta o de dicha función, y acordate que toda función lineal, toda recta, su expresión es igual mx más b. O sea que para crearla lo que tenés que averiguar son la m y la b. Vamos a ver qué datos nos da el ejercicio para poder averiguar la m y la b de esta recta. Lo primero que nos dice es que nuestra recta es perpendicular a otra que nos la dan, que es y igual 2x más 4. ¿Te acordás que dijimos que para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes tienen que ser opuestas e inversas? Entonces, si la recta R1 tenía pendiente 2, la recta que yo estoy buscando, que es perpendicular a R1, va a tener pendiente -1/2. Y ya tenés la m. Solo te falta la b y ya construiste la recta que te pedían. ¿Qué dato vamos a usar para averiguar la b? El punto por el que pasa esta recta que tenemos que crear. Fíjate que nos dicen que tu recta pasa por el punto 4,1. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que tu pendiente es -1/2, porque ya lo averiguamos, vos sabes que en el momento en que tu x valga 4, la imagen tiene que ser 1. Aprovechamos ese punto y lo reemplazamos simultáneamente en el lugar de la x y de la y de la función lineal. Y fíjate que teniendo la pendiente y reemplazando por un punto, la única incógnita que te queda es b. Una vez que despejas b y que la obtenés, b es igual a 3, te olvidás de ese punto anecdótico que te dieron y armas la función que querías construir, usando la pendiente que averiguamos al principio, -1/2, y la ordenada al origen que acabamos de averiguar, 3. Es decir, tu recta es y igual -1/2 de x más 3. Esta recta que vas a crear cumple con ser perpendicular a la que te daban y cumple con pasar por el punto 4,1. Y ahora sí, terminamos con la segunda parte de función lineal. Nos vemos en el próximo video.